Historia de periodistas, y la verdad es que no tengo tantos años de conocerte, pero el tiempo que tengo la fortuna de tratarte me pareces un gran hombre, un gran tipo, un excelente escritor de crónica, aunque sé que eres un columnista político, y me gusta mucho, mucho tu trabajo. ¿Quién es Bernardo Gutiérrez Parra? ¿Dónde naces? ¿Tu infancia? Esto. Mira, yo nací en Poza Rica, Veracruz, pero en Poza Rica no hay ni un papel, ni una fe de bautismo, ni nada absolutamente. No existes. Ahí en Poza Rica no, oficialmente no existo. La verdad es que nací un poco ahí por accidente. Mi padre se fue a trabajar unos meses a Poza Rica. Pero. Puta, Oye, cabrón, Iván, te estoy pidiendo que le cortes para él y me dejas a mí solo, cabrón. La tercera vez que me pasa. Empiezas hablando tú, ¿sí? No voltees para la cámara, para acá. Es que así es. Del programa acá. Con Pepe Valencia me pasó igual, pero él tuvo la culpa. Porque ahorita te platico al final del programa. Entonces empieza contesto tu pregunta. Sí, ¿sale? ¿De quién es Bernardo? Mira, yo nací en realidad en Poza Rica, Veracruz, pero digamos que por accidente mi padre se fue a trabajar unos meses ahí, se llevó a mi mamá, que iba embarazada, y bueno, ahí nací, pero yo estoy registrado en Tuxpan. Mi fe de bautismo es de Tuxpan, toda mi niñez la pasé en Tuxpan, mi adolescencia, en fin, y me considero más tuxpeño que los ostiones, hermano. Oye, ¿y tu niñez cómo fue? Muy bonita. Yo tuve, mis hermanos y yo tuvimos a un padre muy, digamos, muy severo, pero muy cariñoso y muy responsable. Era muy pequeño cuando me llevaron a vivir, estaba yo de meses, a un lado de la escuela Antonia Nava, ahí en Tuxpan. Ahí había unos departamentitos de la familia Folgueras, y ahí fueron mis primeros meses de infancia, de los que no me acuerdo ni abuela. Pero luego mis papás se cambiaron a la calle Fausto Vega Santander, cerca de lo que se conoce como la salida de Tamiagua. Ahí había una vía de ferrocarril por la que pasaba el tren, y ahí conviví con chicos de mi edad. Nos fuimos a vivir ahí cuando yo tenía como 4 o 5 años, y conocí a chicos de mi edad que hasta la fecha veo como hermanos. Jugábamos a cada rato fútbol, jugábamos los juegos del barrio, de la calle. Nos agarrábamos a moquetes a cada rato, y al rato ya estábamos otra vez amigos, como grandes cuates, en fin. Y te repito, hasta la fecha yo los veo como algo más que amigos, como hermanos, de verdad. Y me da mucho gusto cuando me encuentro a alguno de ellos y los saludo. Sin lugar a... ¿Tu papá qué se dedicaba? Mi papá trabajó muchísimo, creo que toda su vida trabajó en el gobierno. Fue muchos años, como 20, si no es que más, delegado de tránsito ahí en Tuxpan. ¿Qué? Sí, y te digo, era un hombre muy recto, tan recto que se llegó a tener broncas con los directores de tránsito por no mandar las mochadas. Por no mandar las mochadas, no porque se quedara con ellas, sino porque no las cobraba. Y bueno, los choferes viejos, algunos ya jubilados, se acuerdan de mi papá con mucho cariño. Qué maravilla, sentido. Digo, de estos hombres que definitivamente ya no hay. No quiero decir que todos sean corruptos, pero tú sabes que son puestos bien complicados sí, en todos los sentidos, ¿no? Incluso mi papá fue síndico único en el ayuntamiento, en el cabildo de Enrique Rodríguez Cano. Okay. Mi papá también fue muy amigo de don Adolfo Ruiz Cortines. Bien. Que fue diputado por el distrito de Tuxpan, siendo el jarocho. Fue diputado por el distrito de Tuxpan, y se hicieron grandes amigos. Y, por ejemplo,
también se hizo muy amigo, a pesar de que le llevaba como 10 años de diferencia, mi papá era más grande, de don Jesús Reyes Heroles. Incluso por ahí debe de haber una fotografía que más que foto parece daguerrotipo, donde está mi padre pescando, ¿sí?, en la orilla del río, y al lado de él está don Jesús con una cesta de pan, pero él está leyendo un libro. Los papás de don Jesús tenían una panadería ahí a un costado de la iglesia de la catedral, y mandaban al chamaco a vender pan, pero se encontraba con mi papá, y él se ponía a leer sus libros y mi papá se ponía a pescar. Qué maravilla, qué increíble foto. ¿Y la tienes? Por ahí debe de andar, te digo, padre. Parece daguerrotipo. Oye, y entonces haces tu primaria, secundaria. Mi primaria, secundaria y preparatoria las hice en Tuxpan. La primaria la hice en 3 escuelas. En la primera fue en la escuela Lerdo, hice mi primer año, pero el maestro que nos daba primer año sí se enfermaba de paludismo y ya era una persona muy grande. Entonces nos mandaban a los chicos de sexto año a que nos dieran clase, a que yo se convertía en un soberano jaleo. Claro. Después de ahí me cambian a una escuela particular, la Regina Núñez, que muy buena escuela, buenísima escuela, que tenía nada más del segundo año al quinto año. Ignoro por qué no tenían el sexto año. Yeah. Y en el sexto año lo voy a hacer a la escuela Enrique Cerrepsamen, que era de gobierno. De ahí entro a la Manuel Cetello, una escuela que no sé cómo esté ahora, pero en aquel tiempo era secundaria y preparatoria, y ahí hago ambas. La preparatoria. Sí. ¿Y después qué sigue en tu vida? Después lo que sigue en mi vida, bueno, mi papá fallece y yo tengo que chambearle. Un día me dice mi mamá, bueno, tu papá falleció, no nos dejó nada, y pues vamos a buscarle. Aprovechando. ¿Qué edad tenías tú? Estaba muy chavo, como 17, 18 años más o menos. Y aprovechando los nexos que tenía mi papá, mi mamá, don Jesús Reyes Heroles apreciaba mucho a mi mamá, y entonces en aquel tiempo don Jesús era director del IMSS. Lo habían subido para abajo, había estado como líder del PRI, pero luego lo suben para abajo y lo mandan a la dirección del IMSS, y mete a trabajar a mi mamá al Seguro Social ahí en Tuxpan. Yo me voy a México y aquí pasa algo medio curioso, porque yo no sabía quién rayos era Miguel López Azuara. En mi vida había oído hablar de él, pero conocía a su papá, a don Miguel López Lince, que le decían el Cuino, y la mamá de don Miguel López Azuara es la que va a ver a mi mamá y le dice que Bernardo vaya a Excelsior a ver a Miguelín. Y Miguelín le va a dar trabajo, ¿sí? Entonces, pero tú ya trabajo no sabías de qué. No, yo no tenía idea de nada, pues toda la vida había sido estudiante. Claro. Y en fin. Y muy joven. Sí, muy chavo. Entonces, me voy a Excelsior sin conocer México. Bueno, yo había ido un par de veces con mi papá y con mi mamá, pero pues era nada más así de como que de entrada por salida, y de que mira, aquí está esto y aquí. Pero a vivir, a radicar, a caminar sus rollo. Calles era otro ¿Qué rollo. Año era? 1974, 75. 75. Entonces, ¿llegas a México? Llego a México, entro al periódico Excelsior, y cuando entro al periódico Excelsior algo sentí. En mi casa toda la vida se leyó el Universal, que está enfrente de Excelsior. Pero pues yo entro a Excelsior y algo sentí. ¿Ya era el edificio que existe hoy? No, todavía no era no para nada. Sí. ¿Estaba todavía Julio Scherer? Sí, estaba Julio Scherer, era el director. Y entro y algo sentí.
Para esto yo tardo en ver a don Miguel como 2 o 3 días porque no estaba, salía, en fin. ¿Qué hacía don Miguel ahí? Él era director de la página editorial de Excelsior junto con Miguel Ángel Granados Chapa. Muy bien. Armaban la mejor página editorial de toda América Latina. Sí. ¿Sí? Y entonces ya cuando veo incluso antes de ir a ver a don Miguel, mi mamá me dice, mira, yo lo conozco de jovencito, un día yendo con tu papá a México nos lo encontramos y no andaba bien el muchacho, entonces tu papá pues habló con él, lo ayudó, habló con él, en fin, y dice, ojalá se acuerde. Y me acuerdo que entré a ver a don Miguel, estaba con cara de aburrido, estaba viendo unos periódicos, no me dijo ni siquiera siéntate. Era un hombre un poco hosco. Era hosco aparentemente, pero era un tipazo. Vamos, okay. ya en el trato, ya el trato con él, el trato, digamos, amistoso, era un tipazo. Okay. Pero en el trabajo aguas, no, eso exigente. Era otro rollo, muy exigente. Pero no te quita la línea del tiempo. Entonces te digo, llego ahí y le digo, oiga, señor, fíjese que vengo de México, de Tuxpan, y ya le empecé a soltar mi choro y él seguía leyendo. Yo a veces me paraba, no, sigue, te estoy escuchando. Y ya, mi papá falleció y pues yo venía a ver si me puede dar usted trabajo. ¿Le recordaste quién era tu papá? No, me dice él, fíjate que ahorita no hay trabajo. De hecho, mi mamá me dijo, me mandó a 2 personas y pues realmente no tengo trabajo para ellos, les tuve que decir que esperen. Y dice, entonces pues lo mismo te digo a ti, ya me iba a ir cuando me dice, oye, ¿quién era tu papá? Le digo, a mi papá le decían el Neno Elodio Gutiérrez. Se paró, me tomó de la mano, bajamos, él estaba en el 3er piso, a un lado de la dirección, ahí estaba la oficina, era un tapanco, literal, era un tapanco, donde estaba con Miguel Ángel Granados Chapa y con una secretaria extraordinariamente guapa y atractiva que se llamaba, no sé si viva todavía, Josefina Familiar, pero qué guapa era Josefina. Era el atractivo que tenía ahí en el tapanco estos 2 personas. Entonces bajamos y me lleva a la caja general de Excelsior. Y ahí me dice, le dice al cajero general, al jefe de la caja, al señor Alfredo Mejía, mira, dice, este muchacho viene de Tuxpan, lo conozco de niño, dice, casi le cambié los pañales y yo respondo por su honorabilidad, entonces es el que va a trabajar aquí por la persona que se fue. Y ya de inmediato me aceptaron. O sea, ya después me dijo don Miguel que recordó el favor que le había hecho mi papá, ¿sí? Cuando don Miguel le dice a su papá que quería ser periodista, su papá lo corre de la casa porque le dijo que no quería rateros ahí en su familia. Entonces va don Miguel a la aventura junto con Eduardo Deschamps y con Manuel Arbizu y a tocar puertas y llegan a Excelsior y ahí se forman como periodistas. Pero antes de eso es cuando se encuentran a mi papá. Don Miguel le cuenta porque lo había corrido su papá y le contesta a mi papá, dice, el que debió de haber salido de esa casa era tu papá, porque tu papá es un raterazo, ya total, se llevaban muy fuerte entre ellos. Sí. Y y entonces te digo, no olvidó aquel favor don Miguel y bueno, fue como entré a trabajar Excelsior. Y creo que desde el segundo día... ¿Haciendo qué? Como cajero, era el último en el orden escalafonario. Para esto no deja de ser paradójico que a mí nunca me gustaron las matemáticas, en mi vida me han gustado las matemáticas, y entré a trabajar en un lugar donde había que hacer sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Pero creo que desde el segundo día me iba yo al piso de arriba, que era donde estaba la redacción, pues a ver a los monstruos de aquel tiempo, ¿sí? Y ahí conocí a grandes talentos del Julio Scherer, ¿cómo era? Era un tipazo,
era un hombre que tenía una voz muy grave, tenía ojos de águila, se te quedaba viendo e incluso hasta te medio sacaba de onda porque imponía. Quizá porque estaba mucho sentado frente a la máquina, era una persona medio encorvada, medio jorobada, pero era un tipo que tenía olfato periodístico como no te imaginas, y tenía dos cosas que creo que ya no tienen los nuevos periodistas. La primera, honrado a carta cabal, honrado al 100%. Y la segunda, era un hombre que tenía muchos amigos. Don Miguel López Azuara tenía esa escuela, y don Miguel saludaba a todo el mundo, Julio Scherer era igual, ¿sí? No era de aquellos paquetudos que se ven. Sí. No, Julio Scherer saludaba a todo el mundo. ¿Por qué? Porque una persona de esas, de las que saludaban, o tenían la idea de que una persona de las que saludaban les daría algún dato que los llevara a una primicia. Y en lo personal yo lo pude comprobar cuando cubrí la fuente policíaca, porque iba todos los días a la comandancia de policía allí en México, todas las mañanas, a ver qué había, y siempre saludaba yo a un bolerito al que no saludaba nadie más. De hecho, yo ni siquiera me boleaba los zapatos con él, pero siempre lo saludaba, y saludaba a la persona de intendencia, saludaba a todo el mundo. Bueno, pues ese bolerito me dio años después mi primera nota de 8 columnas. Ya que me dice, venga, siéntese. Le digo, no, traigo los... No, siéntese. Y ya, que me dice, hoy en la madrugada trajeron a alguien, pero a alguien grueso. Le digo, ¿a quién sería? Dice, alguien súper grueso. Y seguramente venía frío, dice, porque está en los sótanos y lo están calentando. Dice, no lo van a presentar hoy, sino hasta mañana o pasado. Y este cuate sabía, porque aparte de que tenía su cajón con su silla y todo eso, se metía con su caja de bolear a limpiar zapatos. Entonces escuchaba pues, lo que decían todos, y todos esos datos me los pasó a mí. Ya con esos datos, y me da el nombre del fulano y en efecto era un tipo que, por cierto, todavía está en el reclusorio, lo condenaron como a 50 años, si no es que más, que era el más buscado por la policía de todo el país, porque era un tipo sumamente peligroso, un tipo joven, alto, hasta eso como artista de telenovela hubiera pasado, porque era un tipo bien plantado, pero muy astuto y muy sanguinario. Y entonces entro, le pregunto a un comandante, ¿sí? Le digo, de cuates, hermano, ¿es cierto que tienen a fulano de tal ahí adentro? ¿Quién te dijo? Le digo, pues la divina providencia. Y me dice, no lo vayas a decir a nadie, pero sí lo tiene. Y esa fue mi nota de 8 columnas, que lo tenían en los separos. ¿Y no te reclamó después? No, ya con el carambazo encima ya no pasó nada. Y en efecto lo presentaron, el día que salió la publicación, ese día fue cuando lo presentaron, pero pues yo me gané la primicia. Está buenísimo, y no quise interrumpirte esta historia que es magnífica, porque además es una clase de periodismo esa nota, ese suceso, esa anécdota, esa historia, pero nos quedamos en que estabas en caja, subías a la redacción, te gustaba, y en qué momento te dan chance o cómo estuvo. Después de la caja general, como me quedaba tiempo y pues, yo era muy chavo, tenía una novia por ahí, pero nada hacer, o sea, no tenía que hacer gastos extraordinarios más que mandar dinero a mi madre y a mi hermana, y pues todo lo demás era para mí. Entonces me sobraba tiempo en las tardes, y había una chamba de medio tiempo en el archivo o centro de documentación de Excelsior. Cuando entro ahí,
lo que vi fue una maravilla, y si tuve alguna vez deseos de ser médico, que sí tuve deseos de estudiar medicina, o tuve deseos de hacer otra cosa, ahí es cuando digo, no, yo de aquí soy, ¿sí? Cuando veo los volúmenes y la historia de Excelsior y todo eso, entonces saliendo de Excelsior me iba yo a trabajar, de la Caja General, me iba a trabajar al archivo, y ¿cómo te diré? Uno de mis chambas era meter fotos en cajas, ¿sí? O en sobres. ¿Era doble chamba? Sí, era otra chamba, era un dinero extra que yo me ganaba. Pero no sé, si viviera dicen que, ¿cómo dicen? Que cuando uno habla bien de uno es vituperio. Sí. Pero si viviera don Alfredo Mejía, y le preguntaras, te diría que yo he sido uno de sus mejores trabajadores. Pero en el archivo resultó todo lo contrario, porque por ver fotos y jalar tomos y ver los primeros ejemplares de Excelsior, yo atrasaba mucho mi trabajo. Ok, ¿sí? Te impactaba. Sí, y es que me embebía con lo que bebía, y pues era yo el coco del jefe del archivo que decía, oye, güey, pues te trajimos aquí para que nos ayudes a archivar fotos, y no te trajimos para que estés viendo la historia. estés aprendiendo la historia de Excelsior y gratis. Entonces sí era una bronca para ellos. Después de ahí yo seguí por algunos años saliendo de la caja y entrando a archivo, pero no por años, por meses. Pero al año siguiente, el 8 de julio de 1976, viene el golpe a Excelsior, en el que entra, ¿cómo se llama? Bueno, sube a la dirección Regino Díaz Redondo, y sale Julio Scherer junto con toda su plana mayor. En esa imagen emblemática de exacto, caminando en Reforma. Donde van caminando por Paseo de la Reforma. Entonces, armar proceso. Exacto, armar proceso. Entonces yo me voy a ver a don Miguel, a su casa, y le digo, oiga, don Miguel, pues yo también voy a renunciar porque soy del equipo. Usted me metió ahí, y con usted me salgo. Dice, ¿y a dónde vas, cabrón? ¿A dónde vas a ir? Nosotros tenemos un proyecto, pero es para dentro de unos meses. Y ahora en ese proyecto vamos a estar muy apretados económicamente, y lo que estás ganando el Excelsior, más los derechos a la antigüedad. Sí, todo eso lo vas a perder tu seguro social, vas a perder vacaciones, vas a perder muchas cosas. Dice, quédate. No, doble, que te quedes, cabrón. Y me quedé. Excelsior, yo ahí es donde entro a trabajar como ayudante de la redacción, ¿sí? Ya dejo la caja y me voy. Digo, ¿Alguien te ayudó a hacer ese trance, digamos? No, tú ibas, presentabas tu solicitud al Consejo de Administración del periódico, y bueno, tras eso, para mí era muy pesado estar en la caja y luego en la redacción. Ahí sí era muy pesado, porque salía en la madrugada de la redacción y tenía que entrar al otro día a las 9 de la mañana a la caja, un poco antes, 8:30, y yo no vivía a la vuelta de Excelsior, sino que vivía en casa allá por donde vivía, en una calle que se llama Ferrocarril Hidalgo, adelante de Tlatelolco. ¿Sí? Hacia la Basílica, digamos. Digamos que es paralelo, pero acá rumbo al este, rumbo a Eduardo Molina, y todas esas colonias. Entonces por ahí vivía yo, y se me hacía muy pesado. Entonces pido mi cambio y me pongo a trabajar en el departamento de cobranzas, y eso ya me daba más oportunidad de estar en la redacción. Y ahí me voy. Y la verdad, aprendí de varios periodistas, porque nunca faltaba el periodista que te viera pues atento a ver qué se les ofrecía a ellos, te dijera, a ver, ven para acá,
a ver, siéntate aquí, mira, a la entrada de una nota general, voy a tocar el tema de esto, y generalmente la entrada de una nota es así, procura que la entrada de la nota sea fuerte, que la entrada de la nota llame la atención, y abajo vas acomodando los datos, pero procura darle el jalón duro a la principio. entrada, y todo eso me ayudaron también a cabecear, y todo eso me sirvió de mucho. Gracias a ellos aprendí lo poco que sé de periodismo. Luego entré a la escuela, soy egresado, estudié en la que sigue siendo hasta entonces, y a mí me da mucho orgullo, la mejor escuela de periodismo que hay en América Latina, que es la Carlos Septién. Yo soy de la generación 87-91, ya no estaba en Excelsior cuando yo entré a estudiar la Septién, pero créeme que es un plus con el que yo no contaba y con el que... ¿Y terminas en la Carlos Septién? Sí, terminé mi carrera en la Carlos. ¿Cuántos periodistas hoy veracruzanos o jalapeños hay egresados de la Carlos Septién? Ah, caray, buena pregunta, hermano. Porque para quien no sabe qué es la Escuela Carlos Septién, que no está inmerso en el mundo del periodismo, bueno, pues ¿cuántos hubiesen querido estar en esa escuela? Sí, hay dos. Uno de ellos es Walter Ramírez, que es egresado de la Septién, y el otro es una chica, se me fue el nombre, que la he visto reporteando aquí, estuvo en Grupo Asir, nada más ellos dos. De ahí en fuera, que me perdone alguien si se me escapa el nombre, pero son pocos los egresados. Ahora, para entrar a la Septién también fue todo un choro, un rollo, porque la escuela te aceptaba con un promedio de 8. Puta, y tú ves mis calificaciones de la primaria, secundaria y prepa, están para el perro, te lo juro. Sí, terrible. Para el perro. Y ya estando yo trabajando en el diario La Prensa, es cuando me dicen, oye, ¿tu título? Le digo, no, pues no tengo. Dice, mira, aquí la nueva política del diario es que todos vengan con título o que estén estudiando una carrera. Nos gusta el trabajo que estás haciendo y te vamos a apoyar. Vas a entrar a la Carlos Septién. Yo ya había estado antes en la Carlos Septién, pero en una carrera que tenían antes que se llamaba redactor y reportero gráfico. Y la verdad, como de que no me hallé, como de que no me gustó, y estuve nada más un semestre y me fui. También entré a la Facultad de Comunicación de la UNAM, pero hoy nada más tuve un día, y te voy a decir por qué. El primer maestro que llegó a darnos clase nos dijo, palabras más, palabras menos, bienvenidos a la carrera de los fracasados y de los mantenidos. Dije, no, pues yo ni fracasado ni mantenido, y ya no regresé. Y tanto te pegó la ironía del maestro. Sí, no, pero para esto el güey ese, toda su vida fue un fracasado. Okay. ¿Sí? Y siempre me llamó la atención la Septién, por los egresados que había ahí. En la Septién estudió Vicente Leñero, claro. En la Septién estudió Carlos Marín, claro. En la Septién estudió Raimundo Riva Palacio. O sea, te estoy dando nombres de 3 formidables periodistas. Y a mí eso me jalaba. Entonces cuando me dicen la presa, no, pues... Y muchos más periodistas. Exacto. Carlos Loret, entre otros, varios. Carlos Loret... Egresó de la Carlos Septién también. Él estudió economía, pero la verdad no. Pero entonces yo llego con mis papeles, ¿sí? Para presentar mi examen de admisión, y la chica, la recepcionista me dice, no, ya es esto. Dice, aquí debe usted de traer 8 mínimo para presentar el examen, si quiere, y si no, pues también es 8, y esto dice esto, con esto lo entra aquí. Entonces me acuerdo que le solté un choro, ¿sí? diciéndole que cómo era posible que a una persona que deseaba
superarse, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Le cerraran las puertas, que agarro mis papeles, y iba bajando las escaleras, cuando la misma señorita me dice, le habla el director, no el subdirector de la Septien, el maestro Páramo, Alfredo Páramo, se llamaba el señor, bueno, no sé si vive aún. Y me dice, mire, escuché su perorata, ¿sí? Y voy a hacer una excepción con usted. Va a presentar el examen de admisión, pero si sacan 9.9 no entra, ¿me oyó? Es 10 o nada, va. Y gracias a Dios saqué 10. Qué maravilla, y me quedé. Qué maravilla, qué increíble. Oye, de estos sucesos, Excelsior, la prensa en un formato completamente distinto, Excelsior, ¿no? Editorialmente sí, hablando. No, y diametralmente opuesto. Sí, claro. Digamos, Excelsior le daba prioridad a la nota política y la prensa a la nota policíaca. Claro, o sea, cosas diametralmente opuestas. Claro. Y después, en la prensa, ¿cuánto tiempo estás? Estuve como año y medio aproximadamente. Después de ahí brinqué al Sol de México. Del Sol de México, ahí también no trabajé propiamente en el Sol de México. Había una edición que era el Sol de Mediodía. Así es. Sí. Antes había muchas ediciones del mediodía. Muchísimas, sí. Excelsior y tenía la tarde, dos. la vespertina, ¿no? Exacto. ¿La prensa, entre otros, traía en la tarde? No. Pero traía, el Universal tenía el gráfico. Excelsior tenía primera y segunda edición de Últimas Noticias. Sí. O sea, eran 2 ediciones. Ovaciones tenía Ovaciones de la tarde. El Sol de México tenía el Sol de Mediodía. O sea, eran periódicos que si por alguna razón no alcanzaban a cubrir su información en el diario normal, la madrugada, sí, exacto, metían la información que se generaba de las 6 de la mañana al momento en que imprimían ese periódico, y vendían muchísimo. Claro, por supuesto, era pues la manera en que todo mundo se informaba y se enteraba. Oye, Bernardo, y digamos, todo este andar y este recorrer, ¿qué sucesos, el que cuentas del bolero, pues es único? No sé si como nota, es decir, la nota era importante, sino como el suceso, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa o me agrada de escucharte es cómo tú pudiste construir esa nota, que fue tu primer 8 columnas y todo, por supuesto tiene un valor, pero quiero decir, aquí con lo que yo me quedo es cómo lograste la información. Y en varias ocasiones te he escuchado decir que tú vas recogiendo la información en la calle, en lo que va sucediendo, en lo que va pasando. ¿Cuál otra nota para ti marcó tu historial? Que digas, yo recuerdo tal suceso que sea digno de platicar. Mira, pues son muchas. Quizá otra pudiera ser más o menos de ese estilo. Un día en la prensa me mandan a cubrir, yo cubría la información política en la prensa, pero un día me mandan a cubrir por 2 días, un fin de semana, por 2 días, la Procuraduría General de la República. Y en la Procuraduría estaba un procurador, ¿sí?, que tú conoces bien y que todos los veracruzanos conocemos bien, pero tenía un jefe de prensa que era un pedante como pocos. ¿Quién era el jefe? De verdad no me acuerdo del nombre y ahora sí que ni me quiero acordar. Y el procurador Morales Lechuga, por supuesto. Creo que por ahí vas. Y era más chaparro que yo, pero te veía por encima del hombro el fulano ese. No don Ignacio siempre ha sido una bellísima persona. Entonces, me mandan a cubrir pues lo que hubiera en la Procu, y me dice el jefe de información, oye, a ver si te da una entrevista el procurador. Nunca me lo puso en la orden de trabajo ni nada, sino nada más soltó el rollo, y los dos nos reímos. Entonces voy y pues hago el protocolo de siempre, me presento con el jefe de prensa, y te digo, muy pedante el cuate y ¿Estabas Estaba en la prensa, en la prensa, en el diario de la prensa. Y le digo,
oye, pues yo vengo de tal lugar, y, está bien, pues ahí busco una máquina, okay. O sea, diametralmente opuesto a los demás jefes de información que yo conocía, que muy atentos, oye, bienvenido hermano, mira, esta va a ser tu máquina, aquí hay café, aquí hay, si en algo te puedo servir, estoy a tus órdenes, aquí está mi oficina. No, este cuate es diametralmente opuesto. Entonces, ¿qué se me ocurre decirle? Oye, fíjate que me pidieron una entrevista con el señor procurador. Me acuerdo que estaba leyendo bajo el periódico y dice, ¿qué cosa dijiste? Lo que me pidió mi jefe de información, una entrevista con el procurador. Puta, dice. Mira, manito, dice, el procurador no da entrevistas. Y menos a periodicuchos como la prensa. Dije, puta, pues ya tengo la nota. Y en efecto, ya agarré los boletines de siempre, los escribí. Cuando llega el jefe de información, me dice, ¿qué traes? Le digo, esto es basura. Le digo, pero traigo una exclusiva para nosotros. ¿Cuál? Y que le cuento la historia. No la metieron de principal en la contraportada, pero sí fue lo suficientemente fuerte como para que el señor procurador, bueno, no sé si lo haría el señor procurador, el chiste es que yo cuate nunca lo volví a ver. Palabra de honor que no me sentí bien en ese aspecto, porque dije, puta, perdió su chamba. Pero ¿cómo cuadraste la nota? ¿Hiciste una crónica o qué hiciste? Puse, no doy entrevistas y menos a periodicuchos, 2 puntos, y que pongo las siglas del procurador de entonces. Y así se cabeció la nota. Y ya en el cuerpo de la nota decía lo mismo, y decía, dijo por medio de su jefe de prensa el procurador. Sí. Entonces, puta, pues ya te imaginarás, al día siguiente me dice, oye, te anda buscando el procurador. Lo fui a ver muy atento, el señor, muy... Lo que siempre ha sido, no comentamos absolutamente nada. Resulta que conocía a mi papá de su época de estudiante, me invitó jamás comentamos nada, jamás. Qué increíble. No sé si se acuerde, pero porque ya después de ahí ya no lo volví a ver. La siguiente vez que lo vi, ya estaba él como encargado de la fundación de Colosio. No, aquí del director de el diario de Jalapa, don Rubén Pabello. Ok. ¿Te acuerdas que? Sí, que está por Caxa. Exacto, a un costado de Caxa. Ahí fue cuando lo saludé, nada más. Oye, y hablando y siguiendo con tu historia, ¿hasta qué momento estás en Ciudad de México? Híjole, que hasta hace como 22 años. Yo estaba trabajando en la revista Milenio. Primero se funda Milenio Semanal, que es la revista, aunque creo que ya no aparece, la verdad no sé, ya no la veo en los puestos de periódico, y luego se funda el diario Milenio. Claro. Entonces, una vez platicando con uno de los encargados de ahí, me dice, oye, ¿no te gustaría ir a fundar un diario a tu tierra? Le digo, ¿a dónde? ¿A Tuxpan? No, dice, a Jalapa. Sería Milenio, un diario Milenio. Milenio va a abrir una filial allá. Y es cuando me vengo para Jalapa. Acá. Antes de que pasemos a Jalapa, el otro día platicábamos tú y yo sobre las historias que se vivían. Platícanos un poquito en estas calles, las callecitas alrededor de Excelsior, alrededor del Universal, los tacos, las tortas, la comida, famosísimo, lo que se vivía en ese ambiente de los voceros que llegaban. Voceadores, perdón. Tienes razón. Cuéntanos un poco ese ambiente. Es un ambiente inolvidable. A mí cada vez que me quedaba yo de guardia, pues era hasta las 6, 7 de la mañana, o sea, toda la noche. Que saliera. Y empezaba a oír como por la calle de Bucareli empezaban los gritos de los voceadores. Oigan, falta la sección fulano de tal, bola de... Eso, ¿sí?
y veía, entonces me subí al cuarto piso donde estaba el archivo y veías el hervidero. Impresionante. Sí, porque estaba la prensa, el Universal, el Heraldo a la vuelta también. El Heraldo ¿no? está más adelante. Sí. No, y es que en ese punto, en esa esquina de Bucareli y Donato Guerra, sí. ahí iban a aventar las pacas de todos los periódicos que había en la ciudad, de todos, de Ovaciones, que estaba allá por Popotla, de ¿cómo se llama? Del Heraldo, por ejemplo, que estaba más cerca de Televisa que de Bucareli, del diario El Día, que estaba en Insurgentes Norte, en fin, de Novedades, que también estaba un poco más alejado. Todos convergían ahí. Para de ahí salir. Para de ahí salir. ¿4 de la mañana? A las 4 de la mañana ya estaban todos los periódicos bien compaginados. Sí, bien compaginados sobre las bicicletas o sobre las motos y vámonos. En el Inter veías cómo habrá fotos de eso, ¿verdad? Tiene que haber. En el Inter veías cómo llegaban las señoras con sus anafres, con pan caliente, café caliente, pan recién sacado de una panadería. No lo hacían ellas, lo compraban en una panadería y lo revendían, pero cercana. Sí, cercana, pero por ejemplo, con hambre, pucha, tú pedías un tazón de café con una concha y te sabía aquello, tocabas el cielo con las manos. Oye, maestro. Pero también llegaban los crudelios y, y los trasnochados. Sí, también había... No creas que nunca fui, alguna vez me contó mi primo. No, también había las famosas canelitas. Las canelitas eran palabras mayores. ¿Qué era eso? Era alcohol de 90 con té de canela. Pero eso era, digamos, ya para... ¿Era caña? No, la caña es otra. Alcohol de 90 con el que te curas una herida, con eso, y con té de canela. Esas eran las canelitas que les vendían a los teporochos que había ahí. Ahí sobre Donato Guerra había un escuadrón de la muerte. Me acuerdo bien, estaban siempre acostados o medio recostados sobre un sillón viejo, lamparoso, cochino como el demonio, y eso era lo que tomaban en las madrugadas cuando se levantaban crudos, que todavía no abrían las vinaterías. Ahora, porque hay muchas cantinas alrededor. Puta. Padrísimo. Y pregúntame a mí, maestro. Sí, bueno, sí. Tú no tomas trago realmente. ¿Lo tomabas en su época? En aquel tiempo sí, no. Y me acabé mi stock, creo. Sí, me encanta. No, te bebiste lo que te tocaba. Sí, me yo que te iba a invitar después en esta tarde. No te dejas. No, hombre, sí, me acabé mi stock. Y pero había también quienes preferían, digamos, un buen cañazo, que también se lo servían con canela. Con canela, sí. Había gentes que ponían sus anafres y sobre los anafres te vendían tripas de pollo, porque allá sí se vende la tripa de pollo frita, aquí se tira generalmente, carnitas, en fin. ¿Sabes por qué me tocó vivir eso? Y no es mi programa, es tuyo, pero yo trabajé muchos años, o varios tiempo, en Televisa, Chapultepec. Sí, está ahí cerca. Está cerca, entonces muchas ocasiones salíamos 6 de la mañana, por ahí así, que ya era tarde, o a veces, como editábamos toda la noche, íbamos y degustábamos de ahí, regresábamos a chambear. Por eso es que sí, te pedí que hablaras de esto, porque es una fiesta, era un ambiente impresionante todos los días. Fíjate que hace poco que regresé a Tuxpan, yo no sé por qué, pero cada vez que voy a México yo tengo que pasar por el edificio viejo de Excelsior. Ahora Excelsior ya está en Copilco. No. ¿Quedó qué? ¿Como museo o qué? Está vacío el edificio, está vacío tanto en su entrada por Bucareli como por Reforma. Entonces yo siempre ya es como parte de mi viaje pasar por la calle de Reforma, y le doy la vuelta me meto por Donato Guerra y le doy la vuelta para llegar a la esquina de Donato con Bucareli. Por principio de cuenta,
Donato Guerra, que antes era de sur a norte, ahora es de norte a sur, sí. la circulación, eso uno. Dos, los teporochos ya no están, pues todos murieron cirróticos y no, creo que no dejaron herederos, Sí. está eso limpio. Y a la hora de dar la vuelta no vi a ni un voceador, a ninguno. Sí, no. Y dije, caray, pues es temprano y es domingo, por eso a lo mejor. Pero hay unos tacos ahí emblemáticos, tortas o tacos sobre de la calle de el Universal, es Donato Guerra, no es Bucareli. La calle de Universal es Bucareli por un lado y por el otro lado Bucareli. es... Ajá. Ahí adelantito hay un estacionamiento y hay un puesto de tacos que tiene la vida entera, que todo el mundo llega a cenar tacos ahí, tacos y tortas, muy muy famoso. No sé, pero adelante estaba o sigue estando el Café La Habana. Sí, claro, sí, sí, ya en la esquina. Sí. Sí, a mitad de calle, pero bueno. Sí, bueno, entonces digo, caray, pues ¿Dónde están? es temprano y por eso a lo mejor... Pero dije, no, a ver, espérate, baboso. Estos cuates vivían aquí y ahorita los puestos no están cerrados, están tapiados. Y estaban todos los días y siempre había voceadores aquí. Enfrente está una cantina, la cantina Reforma. No sé si te acuerdas de... Entro y pues era temprano, serían como las 10 de la mañana y estaba un cuate pues, limpiando y le digo, oye, ¿y los voceadores? No, pues los voceadores ya se acabaron. Yo, ¿cómo? Sí, ya no hay voceadores. Si aquel hervidero que viste tú hace 30 años... Ya no existe. Ya no existe. Oye, el tiempo se agota, pero resulta ser que tú regresas a Jalapa en el proyecto de la creación de Milenio en Veracruz, en Jalapa, que nace ahí en Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. No, nace aquí en Avenida Ávila Camacho. Ok, ¿y ahí qué pasa? Cuéntanos rápidamente para no dejar inconclusa esta charla. Yo llego ahí y el director era en ese tiempo Sergio Arturo Venegas, de Querétaro, que vino recomendado por Jorge Fernández Menéndez, que era el director en aquel tiempo del semanario Milenio. Entonces viene, Sergio Arturo no está mucho tiempo, y entra Alberto Loret de Mola. Yo llego ahí al... Innombrable por Carlos Loret. Es que yo tengo una relación de amistad con Carlos y algún día me dijo, nunca me menciones. No, es que no se llevan, son una familia, digamos, sí, lo opuesto a funcional. Así es. Y ahí es... yo entré como editor al periódico y ahí conozco a Filiberto Vargas. Okay. Filiberto Vargas, si 20 veces lo veo en la calle, 20 veces le voy a dar un abrazo. Algún día te platicaré por qué y si quieres no tengo ningún problema en comentarlo. Cuéntame de Filiberto. Bueno, Fili, pues me ve llegar medio desencanchado y es el que me jala. Me dice, tú te vas a sentar aquí. Le digo, oye, Fili, nunca he sido editor. Bueno, pues aquí aprendes, echando a perder se aprende. Y en efecto... No, pero con todo el bagaje que traías. Sí, pero... Claro, es otra mecánica, pero ¿no? Como quiera, si escribes todos los días estás expuesto a cometer errores. Claro. Entonces, ya con él me sentí más enganchado. Cuando llega Alberto Loret, se va Filiberto, y a mí Loret me agarra como editor. Y me dice, oye, ¿no te gustaría hacer una columna? Y yo siempre quise escribir una columna. Escribía, digamos, columnas. Mira, a mí en Excelsior me gustó mucho, y me hice gran amigo, me gustó mucho su manera de escribir de Vicente Leñero, que era director de revistas. Increíble. Era un tipo ácido, con un humor bien rico, y entonces de alguna manera digamos que le copié. Sí, sí, por supuesto. Y era mi gran amigo, nos llevábamos muy bien. Leñero. Vicente Leñero, era un tipazo. Bueno, no lo conocí, pero sus libros, por supuesto. Y yo siempre quise escribir de esa manera. Y lo logras, Cuando entonces haces narrativa y esto lo logras muy bien. Ahora ya me he calmado un poco, pero sí en un principio empecé haciendo eso y me gustó.
y vi que mi columna se leía y bueno, pues de ahí para el Real, aquí me tienes a tus órdenes. Pues a ti como a todos les he dicho que va a haber segunda vuelta. Pero que sea cierta. No, por supuesto, de este programa que hemos llamado Historia de Periodistas. La verdad que, Bernardo, es un placer ser tu amigo, de verdad, si me lo permites llamarte amigo. El lujo es para mí, hermano. Y de verdad me encanta, y lo sabes perfecto, has hecho algunas colaboraciones muy padres para NB. Tienes que seguir haciéndolas, cabrón, porque ya me abandonaste vilmente y eso no se hace. No, claro que no se hace. Me encanta de verdad cómo escribes, me gusta Gracias. mucho. Y yo te agradezco mucho. Y quiero decirte salud, mi querido amigo, hermano, por tu vida, por tu salud y porque todo siga adelante. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a quienes nos están viendo y espero que se repita. Así va a ser. Nos vemos en la próxima. Gracias. Amante de las noches en la carretera, ¿buscas ese combustible que te impulse aún más lejos? Aquí no solo te ofrecemos combustible, te garantizamos litros completos en cada tanque. Ferche Gas aprovecha el performance de tu auto en cada gota. En Ferche Gas entendemos tu pasión, donde cada curva es una historia por contar y cada destello una experiencia única.